avanzamos un poquito más, pasamos de una caldera atmosférica a una caldera estanca. Por motivos de seguridad, desde el año 2010 están prohibidas las calderas atmosféricas, fuera de recintos como salas de calderas especiales, etc. Entonces, para dotar de seguridad a las instalaciones, se cierra la cámara de combustión, se le pone una caja estanca, que es toda esta. Entonces ya el aire del recinto donde están instalados no va a entrar a la cámara de combustión. Ya necesitamos un elemento mecánico, necesitaremos un ventilador. Entonces cerramos la caja y ponemos un ventilador, que puede estar, como en este caso, en la expulsión de humos, posición típica de las calderas estancas básicas, o en la admisión de aire, posición típica de las calderas de condensación, para evitar que los condensadores deterioren el ventilador. Entonces, una caja estanca y en lugar de una seguridad de falta de tiro, pues hay un presostato. Si no detecta que el ventilador está depresionando o sobrepresionando una zona, es que no está funcionando. Entonces, un detector de funcionamiento del ventilador, como un detector de flujo del ventilador, solo que es por presión. Si el ventilador está generando presión en la impulsión o depresión en la aspiración, está funcionando bien. Permitirá el funcionamiento del quemador. Si no, pues emitirá un aviso. Es un presostato que lleva unos tubos de silicona a unas tomas de la extracción de humos o de la admisión de aire para detectar el funcionamiento. Se debe de comprobar siempre el correcto funcionamiento de este presostato. Así, la caldera toma el aire del exterior y devuelve los productos de la combustión al exterior del recinto del local donde está instalado. No tiene contactos con el aire del recinto. Es un aparato estanco, un aparato tipo C. Hay de varios tipos, hay una numeración, hay una denominación. Por ejemplo, el aparato C12 tiene el ventilador, significa que tiene el ventilador en la expulsión, o el C13 tiene el ventilador en la admisión, pero en cualquier caso aparato tipo C, que significa que es aparato de circuito estanco, sin comunicación con el aire del recinto donde está instalado. En esta imagen es una imagen típica de producción de agua caliente. Entra el agua fría y sale caliente, calentada en el intercambiador de placas mediante la circulación forzada por la posición de la válvula de 3 vías del circuito primario hacia el intercambiador de placas. Veamos los aparatos de gas. Según la cámara de combustión, una caldera puede ser atmosférica, de tiro natural, o estanca, de tiro además forzado. La diferencia, el cierre de la cámara de combustión y, lógicamente, la necesidad de colocar un ventilador. Normalmente se cierra la cámara de combustión creando unas tapas o bien con la propia tapa de la caldera. Se le coloca una goma y cierra. Entonces, calderas atmosféricas se denominan aparatos de gas tipo B, pueden ser tiro natural, también pueden ser de tiro forzado, y calderas estancas son aparatos de gas tipo C y que además son de tiro forzado. Entonces, ¿qué es una caldera atmosférica de tiro natural? Pues la que toma el aire para la combustión del local donde está instalado, aparatos de gas tipo B, y envía los gases de la combustión directamente por una chimenea, por tiro natural como el aparato de la izquierda, o por tiro forzado como el aparato de la derecha. En este caso hay un extractor, ahí colocado después del cortatiro. Ambos aparatos tipo B, y luego podemos aquí unos números B11, B14. En función del tipo de aparato, según la norma UNE 17049, versión actual es la 2014, pues los aparatos se clasifican de una serie de nombres, se le da una serie de nombres, según la configuración de su sistema de evacuación. Entonces, un aparato tipo B11, pues tiene que ser un aparato que se tiene que montar su chimenea así,
no se puede montar de otra manera, no se puede montar horizontal a fachada y con extractor. Puede ser que ese aparato permita otros montajes, pero todo ello viene en la placa de características del aparato. Caldera atmosférica de tiro natural, repito, prohibidas en España desde el año 2010. ¿Por qué? Porque puede haber una salida de humos hacia el local donde están instalados. Tienen un cortatiro. Un cortatiro se hace para favorecer el tiro. Pero si, por ejemplo, tiene algún problema de evacuación, hay algún revoco, etcétera, por la misma campana del cortatiros puede salir el humo e intoxicar a las personas. Entonces, pues son calderas que se colocan en salas de máquinas, en exterior, y tienen limitaciones en su interior. Repito, desde el año 2010 prohibida instalarla. Las que se instalaban en su momento se les obligaba a instalar una conmutación cuando hay campanas extractoras. Si estamos en una cocina y se conecta la campana extractora de humos, pues va a aspirar todo el humo del aparato de cocción o de esta sartén. Pero es que además también va a provocar que salga el humo de la caldera y entre medias pues están las personas y podemos tener problemas de intoxicación. Entonces se les colocaba un enclavamiento para que cuando se encendiera la campana extractora de humos no pudiera funcionar la caldera. Esto es una operación eléctrica pues que nos hace un electricista. ¿Y qué es una caldera estanca? Pues es la que toma el aire del exterior mediante un ventilador extractor existente en la propia caldera. Realiza la combustión en una cámara estanca, en una cámara cerrada, y expulsa los gases de la combustión a través de un tubo hacia el exterior o hacia una chimenea que esté preparada para tal fin. Funciona como si la caldera estuviera colocada en la calle. Y cada caldera, en función de la configuración de su sistema de evacuación para la que viene homologada, pues tendrá unas salidas de humos específicas, y ello viene en el marcado de la caldera. Aquí vemos una caldera con una salida de humos directamente a fachada o a patio de ventilación, con una salida de humos coaxial, uno de los posibles sistemas, una de las posibles configuraciones. El aire entra del exterior por el concéntrico exterior, penetra en la cámara estanca, se mezcla con el gas, combustiona y el humo es sacado. En este caso han puesto un ventilador en la expulsión, sale el humo directamente a la fachada. Entonces no está en contacto con el circuito de aire, con el aire del local donde está instalado. Los sistemas de extracción vienen en el marcado. Conductos de evacuación son los elementos encargados de evacuar los humos hasta el exterior. Nos podemos encontrar diversos tipos. Para chimeneas de tiro natural puede ser un conducto de obra, ¿vale? Puede ser un conducto modular, siempre de mayor calidad que los conductos de obra. Hay chimeneas específicas para calderas estancas, siempre con los accesorios del fabricante. Por ejemplo, puede ser una ventosa concéntrica horizontal, la que veíamos en la imagen anterior, o una ventosa concéntrica vertical, si fuera con salida a cubierta, o un doble flujo. Se pueden separar en dos tubos, uno para entrada de aire y otro para salida de humos. Tomamos el aire de la calle, entra por un tubo, por una canalización, y tiramos el humo, la expulsión de humo se hace por otro. ¿Vale? Pues hay otro doble flujo. O también hay conductos modulares, concéntricos o separados. Recordemos que las calderas de gas vienen homologadas con los tubos del fabricante. No deben de intercambiarse tubos, aunque sean las mismas medidas de un fabricante a otro, salvo las conexiones de las chimeneas verticales, los Eurosunes metálicos homologados, donde se pueden, por ejemplo, ir conectando diversas calderas. Pero los tramos de conexión entre las calderas y esas chimeneas tienen que ser los autorizados, los que forman parte de la homologación del producto por el fabricante. ¿Tienen todas las calderas intercambiadores de placas? No. Existen calderas denominadas bitérmicas que prescinden del intercambiador de agua sanitaria. Entonces tiene
en su cuerpo de caldeo, tiene un doble circuito, calentándose allá el baño María, los circuitos de agua caliente y de calefacción. Entonces tenemos un intercambiador mayor por donde calentamos directamente el agua de calefacción y el agua caliente sanitaria, sin mezclarse. No necesita funcionamiento de la bomba para el agua caliente, solo para calefacción. Desaparece, además del intercambiador de agua sanitaria, la válvula de 3 vías. Entonces el montaje, su configuración es mucho más sencilla. Entonces tenemos un intercambiador especial por el que pasa todo y observemos este esquema de aquí, lo despejadito que está la caldera. Tenemos el retorno de calefacción entrando por aquí por la toma 12, válvula de seguridad, vemos aquí la llave para llenar, vaso de expansión, circulador y a intercambiador, las correspondientes sondas de temperatura y de radiadores. No hay válvula de 3 vías. ¿Y qué tenemos en el agua sanitaria? Pues la toma de agua fría entra por la 13, la llave de llenado que hemos dicho antes, un detector de flujo, sondas de temperatura, algún tipo de detector para saber que se está demandando agua caliente, y pasa también por el intercambiador de calor, de la manera que haya decidido el fabricante. Y 15, salida de agua caliente. Y el circuito de gas, que siempre es muy simple: entrada de gas, válvula, cuerpo de gas, regulador de gas y al quemador. Cuando se produce una demanda de agua caliente, pues simplemente se detiene el funcionamiento del circulador para que todo el calor se lo lleve la tubería, se lo lleve la parte de agua caliente sanitaria. Pues otro tipo de generador, según como los fabricantes lo diseñan. Se puede montar, siempre hay opciones, acumuladores externos, ¿vale? Toman el agua de la caldera, van tomando el agua fría van llevando el agua fría del acumulador a la caldera y a través de este circulador la van calentando. Entonces la caldera se dedica a producir agua caliente instantánea, por ejemplo, sobre este acumulador, para que cuando haya una demanda de agua tengamos ya bastantes litros. Es un sistema que va a acumular y que va a permitir atender altas demandas de agua caliente. Cuando una caldera por potencia no puede atender tanta agua caliente, pues una opción es colocar un acumulador externo que en los momentos que no hay demanda, pues activa este circulador y se pone a funcionar la caldera como si estuviera dando agua caliente y se dedica a ir calentando este depósito, el agua de este depósito. No es un interacumulador, es un depósito de agua caliente, que tiene por aquí su entrada de agua fría y por aquí su salida de agua caliente. Y la caldera se dedica a ir manteniéndolo siempre lleno de agua caliente sanitaria. Entonces permite un gran caudal de agua caliente al instante. La caldera tiene una limitación, pero ahí ya hay acumulados una serie de litros. Una gran estabilidad de temperatura porque el agua ya está producida, la caldera no tiene que arrancar ni nada, posibilidad de usos simultáneos y habrá que calcular porque el tiempo de recuperación, porque una vez que se gaste todo ese depósito, pues la caldera necesita un tiempo para calentarlo y lógicamente ello va a hacer que ocupe más espacio en la instalación. Más opciones: que tengamos una caldera mixta con un acumulador. En ese caso se trata de insertar un interacumulador, un acumulador con intercambiador en su interior. Esto se hace así para reducir el espacio de la caldera. Se elimina el intercambiador de placas y se coloca un acumulador con un serpentín interior. Veamos, por ejemplo, este esquema. Aquí en este esquema se está simulando que se está calentando este depósito de acumulación de la derecha. La bomba del circuito primario está funcionando, manda el agua al intercambiador de calor primario y la salida va al interacumulador. Esto forzado de la posición de la válvula de 4 vías, de 3 vías. Está calentando el agua, vuelve por la válvula de 3 vías que ha forzado esta posición al circulador. Tenemos un circuito cerrado sobre
el serpentín del interacumulador. Cuando termine su calentamiento, la válvula de 3 vías cambiará de posición, tapará la vía central y abrirá el paso, el retorno desde los radiadores. Y entonces al abrir este paso, pues el agua no tendrá más remedio, porque el otro paso está cerrado, que ir por aquí y circular por aquí. Entonces tenemos agua fría, entrada de agua fría, y por la parte superior la salida de agua caliente. ¿Vale? Pues otro tipo de caldera que contiene un interacumulador relativamente pequeño, 15, 20, 25 litros, para que encaje en el mueble de la caldera, en el mueble de la caldera. Como tenemos dos circuitos que pueden ser cerrados, porque el del agua caliente cuando no hay consumo es cerrado, pues requiere válvula de seguridad en el circuito primario y válvula de seguridad en el circuito secundario. Incluso muchas veces vaso de expansión en el circuito primario siempre y vaso de expansión en el circuito secundario. Por ejemplo, otro tipo de caldera, donde tenemos un acumulador de agua caliente, y aquí sí que se observan, por ejemplo, los dos vasos de expansión. Vaso de expansión para el circuito de agua caliente de calefacción, vaso de expansión para el circuito de agua caliente sanitaria. En el acumulador pues tenemos también sus sensores de temperatura, y observamos también las dos válvulas de seguridad. La que está en la toma número C, en el retorno de la calefacción, válvula de seguridad para expulsar, aliviar el exceso de presión en el circuito de calefacción, y si se produce un exceso de presión en el circuito del agua caliente sanitaria, porque están cerrados todos los grifos y porque se está calentando el agua de ese acumulador, pues en la toma D está la válvula de seguridad de sanitaria. En este caso no es un interacumulador, es como el acumulador externo de hace 2 diapositivas, pero colocado en el interior de la caldera, con lo cual es de imaginar que sus litros serán menos por el espacio disponible en la caldera. Entonces se va calentando en los momentos que no hay demanda de agua caliente, pues se va calentando ese depósito a través de esta bomba. Esta es la bomba que antes estaba afuera, ahora está dentro de la caldera, que coge el agua de la parte de abajo del acumulador y la devuelve caliente a través del intercambiador a la parte superior. Cuando ya se detecta que se ha calentado todo el depósito, pues la válvula de 3 vías cambia y permite atender la demanda de calefacción. Vamos, todo lo que hemos visto hace 2 diapositivas en un solo cuerpo. Las opciones hay. Con los mismos elementos se van construyendo los diferentes tipos de calderas. Todas las calderas en general van a disponer de unos grifos, de unas llaves para facilitar el mantenimiento. Entonces, en las tomas, que normalmente están por la parte inferior de la caldera, habrá unas llaves de corte para independizar el funcionamiento de la caldera de los circuitos y permitir, por ejemplo, por realizar mantenimientos, cambiar un vaso de expansión, etcétera. Se pueden cerrar el circuito de calefacción, se puede cerrar el circuito de agua caliente sanitaria, vaciar los pocos litros que tiene la caldera y realizar las labores de mantenimiento. Suelen venir indicadas con flechas, con colores, color rojo, agua caliente, color azul, la parte menos caliente. Y finalmente, la caldera va a tener unas tomas, va a poder alimentar circuitos de calefacción de distinto tipo. Podrá alimentar un circuito de calefacción monotubo, esto es, el que la salida de cada radiador es la entrada del siguiente, con lo cual la temperatura del agua en el circuito va disminuyendo emisor a emisor, un viejo sistema que en algún momento dado se ha utilizado. Y de tal manera que la caldera, de cara a la caldera, no sabe lo que hay, está encontrándose que está sacando agua, por ejemplo, a 80 y le está volviendo a 60. Y esos 80 grados pues van disminuyendo, pasa por el primer emisor, entra a 80, sale a 75, y así sucesivamente, y del último vuelve a 60. Entonces, pues nada, una manera de trabajar, pero de cara a la caldera independiente, tiene una alimentación
de agua caliente para el circuito de calefacción a 80 y un retorno a 60, pero también puede conexionarse a una instalación bitubular normal, ¿vale?, donde todos los radiadores se conectan en paralelo, todos reciben 80 y todos 60, la manera habitual, pero de cara a la caldera no se entera. Ida a 80, retorno a 60. Esto requiere algo más de tubería, pero es el sistema que exitosamente se está colocando en la actualidad. Bien, pues muchas gracias por su atención.